Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy, porque traigo un vídeo que sé que les va a encantar. Como ya habrán visto en el título, hoy vamos a hablar de Demet Özdemir, una de las actrices turcas más queridas y talentosas del momento. Pero no vamos a hablar de cualquier cosa, no. Hoy nos vamos a sumergir en una confesión impactante que ha revolucionado a sus fans y a los medios. Mi vida cambió para siempre. Así que prepárense un cafecito, acomódense bien y pónganse cómodos, porque esto se va a poner interesante. Y antes de que empecemos, como siempre, los invito a suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Es la mejor manera de estar al tanto de todas las novedades del mundo del entretenimiento turco y además, me ayudan un montón. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al vídeo. Demet Özdemir, esa actriz que nos ha robado el corazón con sus interpretaciones en series como Erkencikus y Doğu Kaderimdir, siempre se ha caracterizado por su transparencia y cercanía con sus fans. Pero esta vez ha ido un paso más allá al compartir una revelación que ha dejado a todos boquiabiertos. Hace poco Demet concedió una entrevista exclusiva a una reconocida revista turca, y fue allí donde soltó la bomba: mi vida cambió para siempre. Imagínense la reacción de sus seguidores. El internet explotó. Todos querían saber a qué se refería, qué había pasado en su vida para que hiciera una afirmación tan contundente. Claro, las especulaciones no se hicieron esperar. Algunos pensaban que se refería a un cambio radical en su carrera, otros a un nuevo amor en su vida, incluso hubo quienes insinuaron problemas personales. Pero, ¿cuál es la verdad detrás de estas palabras? Pues bien, en la entrevista, Demet explicó con detalle a qué se refería. Y la verdad, que su revelación es mucho más profunda y significativa de lo que muchos imaginaban. Demet contó que el punto de inflexión en su vida fue su participación en la serie Doğu Kaderimdir. Esta serie, como saben, aborda temas muy sensibles como la pobreza, las diferencias sociales y la lucha por encontrar el propio camino en la vida. Interpretar a Zeynep, su personaje en la serie, la marcó profundamente. Demet explicó que Zeynep es una joven que crece en un entorno humilde, pero que tiene la oportunidad de vivir en una familia adinerada gracias a un acuerdo entre su madre biológica y su madre adoptiva. Esta situación la obliga a vivir entre dos mundos, a cuestionar sus raíces y a luchar por encontrar su identidad. Al interpretar a Zeynep, Demet se sintió muy conectada con su personaje. Ella misma ha reconocido que, aunque no ha vivido exactamente la misma situación, sí ha tenido que superar muchos obstáculos en su vida para llegar a donde está. Demet viene de una familia humilde y ha tenido que trabajar muy duro desde muy joven para alcanzar sus sueños. La serie le permitió conectar con una realidad que a veces olvidamos, la realidad de muchas personas que luchan día a día por salir adelante, que tienen que enfrentar grandes dificultades y que, a pesar de todo, nunca pierden la esperanza. La historia de Zeynep, aunque ficticia, resonaba con las experiencias de innumerables personas en Turquía y en todo el mundo. Esta resonancia fue lo que realmente tocó la fibra sensible de Demet. Pero no solo fue la historia de Zeynep lo que impactó a Demet. También fue el contacto con personas que han vivido situaciones similares en la vida real. Durante la grabación de la serie, Demet tuvo la oportunidad de conocer a personas que han crecido en entornos desfavorecidos, que han tenido que luchar contra la pobreza y la discriminación. Escuchar sus historias la conmovió profundamente y la hizo reflexionar sobre la importancia de la empatía y la solidaridad. Recuerda especialmente una conversación con una señora que había crecido en una situación similar a la de Zeynep. Esta mujer le contó sobre las dificultades de crecer en la pobreza, la vergüenza de no tener las mismas oportunidades que los demás y la constante lucha por sobrevivir. A pesar de todas las adversidades, esta mujer nunca había perdido la esperanza y había logrado construir una vida mejor para ella y su familia. La historia de esta mujer inspiró a Demet y la motivó a usar su plataforma para ayudar a los demás. Demet contó que a partir de esta experiencia, empezó a ver la vida de otra manera. Se dio cuenta de que su posición como figura pública le daba la oportunidad de usar su voz para ayudar a los demás, para crear conciencia sobre problemas sociales importantes y para inspirar a otros a luchar por un mundo mejor. Se sintió con la responsabilidad de devolver algo a la comunidad y de usar su influencia para hacer el bien. Por eso, Demet decidió involucrarse en diferentes causas sociales. Ha colaborado con organizaciones que trabajan en defensa de los derechos de los niños, que luchan contra la pobreza y que promueven la igualdad de oportunidades.
Se ha involucrado activamente en campañas de recaudación de fondos y ha donado su tiempo y recursos a diversas organizaciones benéficas. Además, Demet ha utilizado sus redes sociales para hablar sobre estos temas, para compartir información y para animar a sus seguidores a unirse a estas causas. Ella cree que cada uno de nosotros, por pequeño que sea, puede hacer la diferencia. A menudo publica información sobre organizaciones benéficas en sus cuentas de redes sociales y anima a sus seguidores a donar o a ofrecer su tiempo como voluntarios. También ha utilizado sus plataformas para crear conciencia sobre temas importantes como la violencia doméstica y la salud mental. Pero el cambio en la vida de Demet no se limitó a su compromiso social. También la transformó a nivel personal. Demet confesó que después de interpretar a Zeynep, se sintió más fuerte, más segura de sí misma y más consciente de su propio valor. Aprendió a no tener miedo de mostrarse tal como es, con sus virtudes y sus defectos. Aprendió a valorarse a sí misma y a no dejar que nadie la defina. Aprendió a luchar por sus sueños y a no rendirse ante las dificultades. Antes de interpretar a Zeynep, Demet a veces luchaba con la inseguridad y la duda de sí misma. La fama y la atención del público podían ser abrumadoras, y a veces se sentía presionada a ser perfecta. Sin embargo, después de interpretar a Zeynep, Demet aprendió a aceptarse a sí misma tal como era, y a no preocuparse por lo que pensaran los demás. Se dio cuenta de que lo más importante era ser fiel a sí misma y vivir una vida auténtica. Además, su relación con su familia y amigos se fortaleció. Demet se dio cuenta de la importancia de tener personas en su vida que la amaran y la apoyaran incondicionalmente. Aprendió a apreciar los momentos simples y a no dar nada por sentado. Pasaba más tiempo con su familia y amigos, y se esforzaba por estar presente en el momento. En resumen, la participación en la serie Doğduğun Ev Kaderindir fue un antes y un después en la vida de Demet Özdemir. La marcó profundamente a nivel personal y profesional, y la impulsó a convertirse en una persona más comprometida con la sociedad y con su propio crecimiento personal. La serie no solo le brindó una plataforma para mostrar su talento como actriz, sino que también le abrió los ojos a los problemas del mundo y la inspiró a usar su voz para el bien. Así que cuando Demet dice que su vida cambió para siempre, no se refiere a un simple cambio de look o a un nuevo proyecto profesional. Se refiere a una transformación profunda, a un despertar de conciencia que la ha convertido en la persona que es hoy. Es un testimonio del poder del arte para inspirar el cambio y del impacto que puede tener en la vida de las personas. Y esta es la historia que quería compartir con ustedes hoy. Espero que les haya gustado y que les haya resultado inspiradora. Demet Özdemir es un ejemplo de que, a pesar de la fama y el éxito, es posible mantenerse humilde, sensible y comprometido con los demás. Su historia nos recuerda que todos tenemos la capacidad de marcar la diferencia en el mundo, sin importar quiénes seamos o de dónde vengamos. En definitiva, hemos visto cómo un papel en una serie, Doğduğun Ev Kaderindir, impactó profundamente a Demet Özdemir, llevándola a involucrarse en causas sociales y a crecer personalmente. Descubrimos que su afirmación, "mi vida cambió para siempre", no era solo una frase hecha, sino una profunda reflexión sobre su experiencia y su compromiso con el mundo. La serie no solo cambió su perspectiva sobre la vida, sino que también la impulsó a convertirse en una mejor versión de sí misma. Se ha convertido en un modelo a seguir para muchos jóvenes en Turquía y en todo el mundo, y su historia es un testimonio del poder de la empatía y la compasión. Y hablando de su carrera profesional, el éxito de Demet no se detiene allí. Después de Doğduğun Ev Kaderindir, ha continuado cosechando éxitos en la televisión y en el cine. Ha participado en varias películas y series de televisión, consolidando su posición como una de las actrices más populares y respetadas de Turquía. Su talento y dedicación le han valido numerosos premios y reconocimientos, y su popularidad sigue creciendo día a día. Pero a pesar de su éxito, Demet nunca ha olvidado sus raíces ni los valores que ha aprendido a lo largo de su vida. Sigue siendo una persona humilde y accesible, y siempre está dispuesta a ayudar a los demás. Su compromiso con las causas sociales y su dedicación a su trabajo la han convertido en un ejemplo para muchos jóvenes en Turquía y en todo el mundo. Y aunque su agenda esté llena de proyectos, Demet siempre encuentra tiempo para involucrarse en causas que le importan. Ha participado en campañas de concienciación sobre el cáncer de mama, ha apoyado a organizaciones que trabajan con niños con discapacidades y ha donado su tiempo y recursos a diversas organizaciones benéficas. Su compromiso con la comunidad es admirable y demuestra que se preocupa por algo más que por su propia carrera.
Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encantaría saber qué opinan sobre esta revelación de Demet Özdemir. ¿Les sorprendió? ¿Qué piensan de su compromiso social? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y responderles. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.